días, queridos hermanos, una vez más, aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. Y la verdad que es un gozo para mí poderlo hacer y que todos día a día recordemos algo de la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios y nos edifiquemos unos a otros. Qué bueno es el Señor que nos permite estas oportunidades tan maravillosas. Hoy vamos a ver un devocional que he titulado Cuidado con la soberbia. Y está basado en el libro de Daniel, capítulo 4 y versículos 29 al 37. Son los versículos que vamos a estar viendo. El rey Nabucodonosor era un rey soberbio, orgulloso, poderoso, como cualquiera de los poderosos que hay hoy en día, y que la soberbia se les nota. Pero este rey tuvo un sueño, había tenido un sueño, y llamó a sus magos y nadie pudo interpretar el sueño, y luego llamó a Daniel. Y como siempre, Daniel, un hombre de Dios, le interpretó el sueño. En este sueño, Nabucodonosor iba a perder el poder, el reino, por su orgullo si él no cambiaba. Y el versículo 25 nos lo dice claramente cuando Daniel le explica qué va a pasar si él no cambia. Dice: te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. A pesar de que Daniel le interpreta el sueño, Nabucodonosor en su soberbia no cambia. En el versículo 27, Daniel le aconseja, dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, para que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel aconsejó al rey Nabucodonosor que cambiara. Dios le concedió 12 meses para que lo hiciera, pero no quiso cambiar su soberbia, su orgullo. Y esto es un consejo para nosotros. Cuidado con la soberbia, cuidado con el orgullo. Sí, hermano, aún en los círculos cristianos notamos personas que el orgullo y la soberbia se les derrama, se les ve. Y tenemos que reconocer que es Dios el único poderoso y el único que tiene el poder y a quien hay que glorificar y alabar. Nosotros tenemos que ser humildes. Mire el versículo 29 al 33, allí en Daniel capítulo 4. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahí tienen, hermano, cómo se expresa alguien que es soberbio y orgulloso. Según él había hecho este palacio con su propia fuerza, por su poder, desconociendo de esta manera que el poder solamente lo tiene Dios. Lección para nosotros: nada de lo que usted tiene lo hizo por usted mismo, ni lo consiguió por su fuerza, ni por su educación, ni por sus títulos, ni por nada. Todo lo que tenemos y lo que logramos es porque así el Señor nos lo permite. Nabucodonosor no entendió esto. Noten el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey
cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Lo mismo que le había dicho Daniel en la interpretación del sueño, ahora está ocurriendo, porque 12 meses después no había querido cambiar su carácter soberbio y orgulloso. Dice el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Esto es tremendo, hermanos. Tristemente, Nabucodonosor no se arrepintió de su carácter orgulloso y de su corazón soberbio. El sueño se está cumpliendo. El sueño se cumplió. Tenía que reconocer el poder de Dios sobre todo y no lo quiso hacer. Le dieron 12 meses para hacerlo y no lo quiso hacer. Se mantenía en su soberbia. Así hay muchos. Hoy en día, con tantos dolores por muertos, por la pandemia, por tanto estrés, todo cerrado, aún escuchamos funcionarios que son soberbios. Y nuestra oración es para que el Señor les dé entendimiento, porque no consideran a Dios en nada de sus planes. Están haciendo como hizo Nabucodonosor, que no consideró a Dios, sino que pensaba que el poder era de él y que por él se hacían las cosas. Esto lo estamos viendo todos los días hoy en nuestros días. Cuidado. Ore por estas personas, porque la soberbia los va a llevar al quebrantamiento. En este pasaje la Biblia explica la soberbia de Nabucodonosor y el castigo que recibió por ser orgulloso y soberbio y no querer cambiar. Nabucodonosor definitivamente era un rey orgulloso y poderoso. Sin embargo, en el capítulo 2 y versículos 47, cuando él reconoció, que Dios le revelaba sueños a Daniel, cuando él tuvo un sueño con una estatua y Daniel le reveló el sueño. Dios le reveló el sueño por medio de Daniel. En el capítulo 3 y versículo 28, alabó a Dios por librar a los 3 amigos de Daniel del horno de fuego. Entonces, Nabucodonosor conocía la existencia y el poder de Dios, sin embargo, no había querido cambiar su carácter. A pesar de que Nabucodonosor había reconocido que Dios existía y que realizaba grandes milagros, aún aquí vemos en el capítulo 4 y versículo 30 que él está dándose todo el poder por lo que había hecho en Babilonia. Se está dando el poder al mismo y no reconoció el poder de Dios. Este es un ejemplo para nosotros, hermanos. Y te lo repito, nada podemos hacer por nosotros. Nada de lo que tenemos es porque nosotros podemos, porque tenemos poder para nada. Nada de lo que sabemos porque somos más inteligentes que otros o porque hemos estudiado más que otros. Es porque Dios nos lo permitió. Entonces, hermanos, aprendamos de esta lección tan importante. En el capítulo 4 todavía Nabucodonosor no reconoció a Dios como su Señor. No reconoció que Dios es dueño de todo y que Él pone a quien Él quiere. No reconoció que todo lo que existe, existe por Dios y que da poder a quien Él quiere. Dios pone reyes y quita reyes. De Él es el poder y el único que puede. Y por lo cual los mandatarios de diferentes países están allí porque Dios lo permitió. Pero muchos de ellos no quieren reconocer la existencia y el poder de Dios y piensan que todo lo hacen por su propio poder.
Qué triste. Sería bueno que lean este pasaje. En el versículo 34 aquí de Daniel 4 dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí vemos ahora a Nabucodonosor reconociendo, después que había pasado 7 años viviendo como los animales, como los bueyes, dice aquí, comiendo hierba, pasto, como los bueyes. Dice que le había crecido el cabello como plumas de águila y las uñas. Estaba viviendo como un animal por no haber reconocido que Dios es el dueño de todo. Cuando Nabucodonosor, dice aquí el 34, reconoció la grandeza de Dios y lo alabó y lo glorificó, su reino le fue devuelto. Esta es tremenda lección para nosotros, los que no queremos ser humildes. Cristo nos enseñó la humildad y nosotros como cristianos debemos aprender a ser humildes. Miren el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede, note, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor fue humillado para que reconociera al Dios verdadero. Y así, hermano, hoy en día en el mundo que vivimos, mucha gente va a tener que ser humillada para que reconozca al Dios grande que tenemos. Y aún muchos cristianos que aún viven en un mundo ensimismados en su soberbia y en su orgullo, van a tener que entender que sin Dios nada pueden hacer. Es Dios el que nos da todo, el que permite todas las cosas. El de Él es el poder y no de nosotros. Es importante que nosotros aprendamos de esta historia de Nabucodonosor a reconocer y glorificar, como dice aquí, glorificar y engrandecer y alabar al único Dios verdadero. ¿Cómo nos falta alabar y engrandecer a nuestro Dios? Nabucodonosor había conocido la existencia de Dios, pero no lo había reconocido como su Señor, ni lo había engrandecido, ni lo había alabado, ni lo glorificaba. Podemos reconocer que Dios existe y que realiza grandes milagros. Así hay mucha gente en el mundo. Pregúntale si creen en Dios o no. Reconocen que hay un Dios, pero no reconocen su grandeza. Y Dios no va a moldear nuestras vidas hasta que le reconozcamos como Señor y le glorifiquemos y le alabemos como Él se lo merece. En el versículo 37, Nabucodonosor reconoció al gran Dios que tenemos y se dio cuenta que ese Dios tiene poder para humillar a los que andan en soberbia. Ojalá nuestras autoridades reconozcan a ese Dios que es capaz de humillar a los que andan en soberbia. Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios y reconoció que Dios puede humillar al soberbio. Y ahora su reino le fue devuelto. Miren el Proverbio 11 y versículo 2. Proverbio 11 y versículo 2. Dice la palabra de Dios allí, 11, 2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Sea humilde, hermano. Entienda que la soberbia no cabe en el carácter de un cristiano. Sea humilde como Cristo fue humilde. Miren el Proverbio 29, 23. Proverbio 29, 23. Dice la palabra de Dios. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde
de espíritu sustenta la honra. Nuevamente, la soberbia del hombre la abate. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Muchos soberbios y orgullosos han caído. Será mejor que nosotros analicemos nuestras vidas y si hay algún poquito de soberbia, si hay algún poquito de orgullo en su vida, vaya quitándote eso, hermano. Quítese eso de su vida y sea humilde. Cuidado con la soberbia y el orgullo. Sea humilde y será bendecido por el Señor. La humildad nos lleva lejos. Dios escucha a los humildes. Dios está con los humildes. Así que, hermano, que le sirva esta historia, que es verdadera, como un ejemplo para que en su vida no exista ni el orgullo ni la soberbia, sino que seamos nosotros cristianos humildes en toda nuestra manera de vivir. Que Dios les bendiga.